Muchísimas gracias, realmente es un gusto estar acá, pues gracias a la invitación de AFA y la empresa y bueno, estar charlando con ustedes. Bueno, y en medio de una urgencia, ¿no? Porque lo reciben, lo saludan, le dan la bienvenida y le dicen dígame si va a llover o no. ¿Cómo lo analiza? Bueno, hay un problema con el régimen de lluvias en Sudamérica y en Estados Unidos, porque hace unos años que se ha vuelto muy irregular. Podemos tener primaveras inundantes como el año pasado, o podemos tener primaveras muy secas como en 2008, 2009, 2011 y ahora 2013. Fíjese que en pocos años ha habido 4 primaveras secas y yo diría que una inundante que fue la de 2012. Estamos pasando de un extremo al otro. Esto tiene que ver con un cambio climático que no es el calentamiento global del que se habla tanto, ¿verdad? Que en realidad no tiene nada que ver, es un ciclo de temperatura de los océanos. Y lo que pasó es que más o menos de mediados de la década del 70 hasta mediados de la década de 2000 vivimos unos 30 años con el océano Atlántico frío. Entonces el Atlántico frío estabiliza el clima, porque la circulación al estar caliente, al calentarse más el continente que el mar, el viento va del mar al continente, porque el mar queda con alta presión por estar frío y el continente con baja presión por estar caliente. Entonces el viento va de la alta presión del mar a la baja presión del continente, lleva humedad, produce lluvias, la lluvia entra bien hasta el interior del continente. A partir más o menos de 2005 se invirtió esto, está más caliente el océano Atlántico que el continente. Entonces eso hace que sea muy irregular la circulación y sobre todo impide que el viento llegue hasta el interior de la Argentina, o de Sudamérica, mejor dicho. En este momento tenemos normalmente seco prácticamente toda Sudamérica, que uno no escucha, pero por ejemplo Venezuela, desde comienzos de año entró en una fase en una sequía mucho peor que la de la Argentina. Con una sequía terrible, ha destruido la producción de maíz de Venezuela de este año. Es una sequía continental. Estados Unidos este año no está tan mal, pero el año pasado tuvo una sequía continental muy grande. Entonces esto es todo ese calentamiento del Atlántico que hace que llueva mucho sobre las zonas costeras. Por ejemplo, debido a este calentamiento del Atlántico han vuelto a llegar los huracanes hasta Nueva York, pero seque el interior del continente. Estos creen los científicos que va a durar unos 25 o 30 años más. Así que hay que hacerse la idea de que vamos a tener una sucesión de años irregulares grandes. Esos 30 años que yo digo que fueron buenos, hubo una sola campaña seca, que fue la 88-89, que lamentablemente le destruyó el plan primavera al doctor Alfonsín. Fue una de las causas de la entrega anticipada del gobierno por parte del doctor Alfonsín, la sequía del 88-89. ¿Hasta dónde influye la cuestión climática, ¿no? ¿Hasta dónde penetra, hasta dónde intervienen las acciones de un país, no solo de un productor, sí, ¿no? Sino de un país? La economía argentina tiene dos grandes enemigos, la sequía y Chicago. Qué bárbaro. Porque cuando Chicago baja, puede caer el gobierno aunque no haya sequía. ¿Y qué se hace contra eso? ¿Cómo debe predisponerse un productor, un hombre de campo que lo escucha diciendo que los próximos 25 años tendrán más o menos... Y tiene que hacerse un planteo productivo que esté acorde. ¿Ahí existen? Sí, por supuesto existen, porque justamente las décadas de 30, 40, 50 fueron muy secas y la Argentina era un productor. Lo que pasa es que teníamos un planteo productivo acorde con menos lluvias. Y además una ganadería con reservas de forraje, una agricultura más prudente. También, ¿qué pasa? Argentina tenía la mitad de población, lo cual no es un dato menor, porque hoy en día lo mismo hay que repartirlo entre el doble. Fíjese, cuando Argentina tenía 8 millones de habitantes, pongamos 1912, con la misma producción de ahora éramos millonarios. Para 1960, con 20 millones de habitantes, ya estábamos bien, pero no éramos millonarios. Y en 2013, con 40 millones de habitantes, la producción agrícola no alcanza para satisfacer las necesidades económicas del país.
también le está pasando a Argentina, que es una anomalía total que el sector agropecuario sea el que mantiene al país. Argentina necesitaría industrializarse, porque el campo ya, por mejor que sea, la agricultura argentina es casi la más eficiente del mundo, pero en ninguna parte del mundo el sector agropecuario mantiene a 40 millones de habitantes. En Norteamérica el sector agropecuario es el 9% de la economía, en Argentina es más del 50%. Entonces, esto es en realidad lo que se está sintiendo más, no es el clima, es que Argentina tiene una población muy grande por una economía muy chica, donde el agro es prácticamente todo. Fíjese que es casi la única actividad que realmente no necesita ningún tipo de subsidio y que paga subsidios. Y ya estamos ahí, estamos en un problema, no funciona eso. Un país ya con 40 millones de habitantes no puede seguir viviendo del campo como hacía hace 100 años cuando tenía 8 millones de habitantes. Fíjese que es la misma renta, supóngale, si usted tiene 1.000 pesos y lo tiene que dividir entre 8, no es lo mismo que lo divida entre 40. Desde la Argentina el campo siguió siendo una actividad siempre muy eficaz, muy eficiente, que trae mucho dinero al país. Pero que 100 años después Argentina sea un país que no está industrializado. Cuando se organizó la Argentina, la economía argentina era pastoril, prácticamente cazábamos vacas, ¿verdad? Luego viene una etapa ganadera y después una etapa agrícola. ¿Qué diferencia entre pastoril y ganadera? Que ya la ganadería es una actividad organizada, ¿verdad? Y sedentaria. Los pastoriles prácticamente nómades. Pero esta evolución, que los que la pensaron fueron Sarmiento y Alberdi, ellos pensaron que para 1912 Argentina ya va a estar industrializada, que es fabricar trenes, acero, la industria, no la agroindustria. No la agroindustria. Entonces pensar, como se piensa ahora, que dándole más, por supuesto, darle más valor agregado a la producción agrícola primaria ayudaría mucho, pero sigue sin ser una solución. Digamos, la economía agraria tiene un techo. Y fíjese que en este momento los precios se mantienen porque estamos produciendo biocombustibles. No es que la Argentina pueda solucionar sus problemas llevando la producción agraria al infinito. Que además, fíjese una cosa, en este momento estamos un poco excedidos de superficie agrícola. Yo vine hasta acá manejando en una tormenta de polvo, porque como hemos abandonado la rotación agrícola-ganadera, tenemos un grado de exposición muy grande. Imagínese que querramos solucionar esto duplicando la producción agrícola. A mí me parece que es sumamente imprudente un plan de ese tipo. ¿Cuál es el resumen de las perspectivas, que es el motivo de la charla de la cosecha 2013-2014? Volvamos a mis zapatos, porque hablamos de todo un poco. Mire, dentro de esta inestabilidad climática que hay, ocurre que este año el calentamiento del Océano Atlántico se unió a un cierto enfriamiento del Océano Pacífico. O sea, hay una situación de la Niña, muy débil, pero la Niña. Entonces, eso ha atrasado mucho la llegada de las lluvias. Afortunadamente, para los primeros días entre fin de octubre y principios de noviembre, estamos viendo que llega lluvia con bastante generosidad en noviembre, diciembre, enero y febrero. Aparentemente vendrían 4 meses lluviosos, pero ya en marzo se nos corta. O sea que aparentemente estaría, lo que yo voy a contar acá es que estaría viniendo agua como para sembrar la soja, el maíz y el sorgo, o sea, para la gruesa. Que podríamos llegar entonces a una buena cosecha, tal vez no una cosecha excepcional, pero una buena cosecha. Y además para poder recuperar las pasturas, porque en este momento ya hay liquidación de stock, pero lo que se está viendo es que en marzo ya se cortan las lluvias y que podríamos en octubre del año que viene estar exactamente como ahora. O sea que viene otro otoño medio seco
invierno seco y tal vez primavera seca para 2014. O sea que por eso hay que empezar a reflexionar sobre alternativas, ¿no? Efectivamente. Adaptarse a esto que se viene. Y bueno, justamente, y tratar de trabajar con reservas, no estar al día, ¿no? Porque posiblemente 2014-2015 pueda ser un año malo de vuelta, porque se está perfilando cada vez que nosotros usamos modelos que llevan a 10 meses. O sea que ya estamos viendo prácticamente, estamos viendo en este momento julio. Y se está viendo que vamos a estar en julio muy secos de vuelta. A medida que pasan los meses seguimos viendo, pero cada vez la tendencia que se afirma más es que la campaña 2014-2015 pudiera ser similar a la 2008-2009 o a la 2011-2012, que fueron campañas con problemas serios. Entonces, ahora que viene agua hay que aprovecharla, hacer reservas económicas de forraje, porque la campaña siguiente podría ser muy problemática.